estamos en Emociones en Voz Alta, un espacio para hablar de educación emocional, un espacio para hablar sin miedo, para fluir y para principalmente darnos la invitación a la reflexión sobre todo lo que implica el aprendizaje socioemocional. Lo que más deseamos en este mundo. Cuando preguntamos a las personas, ¿qué es lo que usted más desea en este mundo? Muchas veces, después de comentarlo y discutirlo y razonarlo, llegamos a la conclusión de que lo que más deseamos es sentirnos bien emocionalmente. Muy buenas tardes, quizás sean buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en que vean este programa. Nuevamente estamos en este espacio, en este podcast, para hablar de educación emocional y el nombre que le hemos dado es Emociones en Voz Alta, para poder hablar hoy día de un tema tan importante y tengo el privilegio, el honor y la dicha de poder tener en esta mesa al mayor referente en educación emocional de Hispanoamérica, que además es un gran amigo, un mentor, un guía, y que me ha ayudado mucho también en mi vida, el doctor Rafael Vizquerra. Así que bueno, vamos a entrar en un tema, profesor, primero dándole las gracias por haberse dado el tiempo de poder compartir esto. Y dado que está en Chile, que ha hecho una gira por el norte, va a ir después al sur en la próxima semana, quisimos dar nuestro espacio también para hablar de educación emocional a una audiencia que es muy diversa, padres, madres, educadores, quizá alguien de la salud que va a escuchar este programa. Y quiero partir haciendo una pregunta que es central como punto de partida para lo que queremos decir. ¿Por qué es tan importante hoy día la educación emocional? Pues porque en las emociones está lo mejor y lo peor de nuestras vidas. En las emociones está el miedo, angustia, ansiedad, estrés, depresión, ira, furia, cólera, enojo, indignación, odio. Pero en las emociones también está la satisfacción, el bienestar, el equilibrio, la plenitud, la armonía, la paz interior, la felicidad, el amor, que es lo que más deseamos en este mundo. Cuando preguntamos a las personas, ¿qué es lo que usted más desea en este mundo? Muchas veces, después de comentarlo y discutirlo y razonarlo, llegamos a la conclusión de que lo que más deseamos es sentirnos bien emocionalmente. Bueno, y desde ahí es que hoy día se hace de manifiesto entender que la educación emocional, como dice bien, está lo mejor y lo peor en el mundo emocional. ¿Cuáles cree usted que hoy día en la sociedad que vivimos, sobre todo que tiene la oportunidad de conocer muchos países en América Latina, va a diferentes lugares a dar conferencias, cuáles creen que son hoy día los dolores del alma de la sociedad en Hispanoamérica? ¿Por dónde deberíamos abordar la educación emocional? No creo que sea una cuestión de creencias, sino de evidencias de los elevados índices que hay en todos los países del mundo, elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, burnout, ideación suicida, intentos de suicidio, suicidios, consumo de drogas, violencia, comportamientos de riesgo. Todo esto representan una necesidad social alarmante para que atendamos a las personas, les desarrollemos o contribuyamos o hagamos lo posible para que estas personas puedan desarrollar competencias emocionales para poder afrontar los retos que nos plantea la vida con mayores probabilidades de éxito. Doctor, yo estoy haciendo mi tesis doctoral ya casi hace 3 años y una de las cosas que aprendí y fui modificando fue una percepción errónea que yo tenía para diferenciarme del resto y que creo que hay una pregunta que puede ser central respecto al tema de las emociones. Muchos psicólogos, muchas personas que son divulgadores hablan que hay emociones placenteras, displacenteras, oportunas, inoportunas, agradables, desagradables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, cuando nosotros queremos llegar a la evidencia científica, se pone de manifiesto una discusión que finalmente tiene errores técnicos, que tiene que ver con que las emociones
no son negativas ni positivas. Y eso llama a cometer errores que finalmente generan que las personas que tienen que llevar la educación emocional a política pública o al mundo de la academia, finalmente no estén reconocidas como parte de una necesidad que hoy día tiene que estar siendo resignificada. Cuando le dicen de emociones negativa y positiva, ¿nos puede explicar para las personas comunes y corrientes, es bueno hablar de negativo y positivo o es mejor decir agradable o desagradable? Estas discusiones que yo sé que le han preguntado muchas veces. Cada cual en el lenguaje coloquial que hable como le plazca. Sin embargo, yo creo que es importante crear una educación emocional fundamentada en la investigación científica y, por lo tanto, que utilice en la medida de lo posible un lenguaje científico. En el lenguaje coloquial hay muchas confusiones. Se confunde miedo con ansiedad, se confunde alegría con felicidad, se confunde remordimiento con arrepentimiento. Las confusiones son enormes, se confunde frustración con decepción y se confunde positivo y negativo con bueno o con malo. Para lo que estamos hablando, creo que es importante, como mínimo, establecer la distinción entre lo que son valencias. Y por tanto, cuando hablamos de valencias, hablamos de la valencia positiva y la valencia negativa, que no hay que confundir con valores, que es hablar del bien y del mal. Cuando hablamos de emociones, hemos de decir que todas las emociones son funcionales. Esto significa que tienen la función de ayudarnos a adaptarnos mejor a nuestro entorno. Sin embargo, todos tenemos claro que hay dos categorías de emociones. Unas son las que tienen presencia de bienestar y otras son las que tienen ausencia de bienestar. Y este es el concepto científico de positivo y de negativo. A veces cuento que en una ocasión una persona se hizo la prueba del SIDA y llegó a su casa muy contenta diciendo: me he hecho la prueba del SIDA y afortunadamente los resultados han sido positivos. ¿Qué le pasa a esta persona? Pues primero le pasa que tiene el SIDA, segundo le pasa que no lo sabe y tercero no lo sabe porque no entiende lo que significa positivo en el lenguaje científico, que es presencia de algo. Todos los que nos están escuchando vivieron la pandemia del COVID-19 y durante los primeros años, 2020 y 2021, todos los días aparecían como titulares: hoy se han producido, por ejemplo, 7.492 nuevos casos positivos. Si usted se hace la prueba del COVID y le da positivo, no se confunda. Positivo significa presencia del contagio. Por esto, cuando hablamos de emociones positivas, son las que tienen presencia de bienestar. Cuando hablamos de emociones negativas, son las que tienen ausencia de bienestar. El miedo es una emoción muy necesaria, muy funcional, muy adaptativa. Pero cuando experimentamos miedo aquí y ahora, esto es incompatible con el bienestar. Al no tener bienestar con el miedo aquí y ahora, se la denomina una emoción negativa, lo cual no significa que sea mala. Pero es importante entender que en la literatura científica está la psicología positiva. Imagínense ustedes que la psicología positiva, que tiene como objetivo investigar y difundir las emociones positivas, en lugar de denominarse psicología positiva, se hubiera denominado psicología placentera, psicología agradable o otras denominaciones. Simplemente tomen ustedes en consideración
si esta terminología tendría las connotaciones científicas que tiene. Y el mismo Martin Seligman, cuando propone el modelo PERMA, la P es Positive Emotions. Con esto simplemente quiero señalar que hay una diferencia entre el lenguaje científico, que es epistémico, y el lenguaje coloquial, que es doxa. Cada uno tiene derecho a tener sus opiniones, sus creencias y expresarlas, pero hemos de distinguir entre lo que es el lenguaje coloquial y el lenguaje científico. Profesor, me gusta mucho porque yo he ido aprendiendo también a cambiar eso. Yo tenía también este discurso y finalmente, como usted lo ha hecho por toda América Latina, sensibilizarnos, no solamente a la audiencia, sino a los que trabajan en este entorno, porque hemos tenido debate en alguna mesa con algunos psicólogos sobre estos mismos conceptos y no es tan fácil cambiar el constructo mental sobre ideas ya que vienen apalancadas por diferenciarnos, yo creo que es la gran cosa. Quiero diferenciarme en mi discurso para que mi lenguaje sea llamativo y finalmente tiene este sesgo que finalmente genera confusión en finalmente las personas. Y en esa confusión es donde quiero irme. Porque una de las cosas que yo he ido aprendiendo, y es un poco lo que hoy día vemos en gran parte cuando hablamos de bienestar, la gente confunde, por ejemplo, alegría con felicidad. Y es una cosa que uno dirá, pero ¿cómo? Es más frecuente de lo que creemos. Y en ese sentido, manteniendo las diferencias entre una y otra, ¿cuál es la diferencia entre alegría y felicidad y por qué es tan delicado tener esta confusión? Pues alegría junto con placeres son experiencias emocionales intensas, pero de breve duración, y que activan dopamina, y que la dopamina puede generar dependencia. En cambio, la felicidad es una experiencia mucho más profunda, resultado de un trabajo interior, que muchas veces reclama la capacidad para diferir gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones de orden superior, pero más a largo plazo. Dicho de otra forma, la capacidad de diferir la gratificación inmediata del consumo de drogas en favor de gratificaciones de orden superior, como por ejemplo salud y bienestar compartido. La felicidad activa la secreción de serotonina, que no genera adicción. Entonces, las diferencias son tan importantes que en educación emocional es importante establecer estas diferencias, que como mucha literatura es angloamericana en inglés, y en inglés la palabra es happiness, pero cuando entendemos en profundidad la etimología de happiness y el uso y el sentido actual, happiness está mucho más cerca de placeres y alegrías que no de lo que en castellano es felicidad. Aquí podemos decir aquello de traduttore traditore, traductor traidor, porque no hace una tradición auténtica. Y por eso, cuando se traduce del happiness a felicidad, esto puede ser causa de confusión. Pero pensemos que en cada lengua la palabra felicidad tiene unas connotaciones peculiares. Por ejemplo, en francés es bonheur. Bonheur significa buena hora. En alemán es Glück o Glückheit, que significa suerte. La suerte de ser feliz o la felicidad debido a la suerte. Mientras que en castellano la palabra felicidad es probablemente una de las palabras más profundas que hay, hasta llegar a un nivel que muchos entienden que la felicidad no es posible en este mundo, lo cual es distinto de otras lenguas. Cuando hablamos de esto, lo que conviene decir es que la felicidad no es una
experiencia que se rija por la ley del todo o nada, porque muchas personas entienden o soy feliz en grado máximo continuamente o soy infeliz. Y no funciona así, sino que todas las personas en todo momento tienen un determinado grado de felicidad que depende en gran medida de sus actitudes, de su voluntad, de su trabajo personal interior. Rafael, con la profundidad y con la granulidad que decimos de esta reflexión en el mundo emocional, hay varias dimensiones cuando hablamos de la hemodiversidad, que es un tema que en un momento hicimos un artículo juntos sobre hemodiversidad, porque efectivamente hoy día hablamos apalancado también por visibilidad de películas como Intensamente, que nos muestran emociones básicas, que hace 2 décadas era impensado que un padre pudiese llevar a su hijo al cine a ver una película de emociones que tiene una riqueza en la neurociencia muy profunda y que le permite al papá reconocer. Las emociones básicas es una dimensión, que es la más básica, ajá, valga la redundancia, pero detrás de esto hay hemodiversidad. Hay muchos actores que participan en el engranaje emocional que tenemos en nuestra vida. Las emociones siempre están oscilando y transitando. Y de ahí vienen emociones secundarias, tenemos emociones de trascendencia, tenemos emociones morales, que me gustaría también profundizar en alguna de esas. Pero hay una particularmente que la gente no reconoce tanto, pero que todos la hemos experimentado en algún momento, que son las emociones estéticas. Las emociones estéticas, sobre todo en momentos importantes en nuestra vida o simplemente de espacios de regocijo, se ven en distintas situaciones que están. Me gustaría que tú pudieras explicarlo en términos bien simples. ¿Qué es una emoción estética para un niño, para un educador, para que uno decir, esto es lo que me pasaba a mí, estas son las emociones que yo viví? Una emoción estética es la experiencia que tenemos ante las obras de arte y ante la belleza en general. Si de las personas que nos escuchan, alguien se ha emocionado ante un poema, ante una sinfonía, una canción, una pieza melódica, una ópera, la belleza en general, porque no es solamente las artes, que pueden ser literatura, teatro, pintura, escultura, arquitectura, música, danza, cine, diseño, etc. Todo esto genera emociones, pero también la contemplación de un paisaje, de una cascada, de una salida de sol, una puesta de sol, la belleza humana, un vestido, por ejemplo, puede generar emociones. Todas las emociones generadas por el arte y la belleza producen un impacto emocional donde precisamente esta palabra granularidad que introdujo Lisa Feldman Barrett, sí. O la hemodiversidad, que es otra palabra que también de alguna forma viene a decir lo mismo. Se ha desarrollado poco específicamente en las emociones estéticas, de tal forma que las emociones estéticas es un concepto general donde se puede aplicar todas las emociones, pero en la dimensión estética, que en el fondo es una emoción lúdica, una emoción de placer y una emoción ficticia, porque cuando vemos una película de cine, la emoción que experimentamos no es la emoción que experimentaríamos en una situación real, sino que es una situación ficticia, lúdica, estética, pero que tiene un gran poder y, bien utilizadas, nos pueden ayudar a aproximarnos al amor y a la felicidad. Bueno, vamos a seguir en esta misma línea y pensando un poco en tratar de responder y sensibilizar sobre todo a la gente que te va a escuchar, Rafael,
con algo que hoy día es contingencia en nuestro país. Y no solamente en Chile, sino en América Latina y en España también debe pasar. Hoy día vivimos en una sociedad donde está quebrada las bases valóricas y cimientos que tienen que ver con las normas de conducta. Finalmente, como decía Aristóteles, es como esta virtud de hacer lo correcto o lo incorrecto en comunidad, lo bueno o lo malo. Y de ahí vienen un poco el tema de las emociones morales, que es un tema que a mí particularmente tú me apoyaste mucho también en un artículo que tenía sobre emociones morales. Porque te voy a poner un ejemplo. En Chile hay casos de corrupción, hay casos de cohecho, de influencia. ¿Cómo las emociones morales, y explicando un poco la importancia que no solamente tienen, sino que son, y cómo se podrían trabajar no solamente en la familia, sino en la escuela? Porque hoy día yo creo que las emociones morales no están siendo vistas principalmente porque no hay educación cívica, no hay filosofía, no hay espacios de reflexión en la familia. Entonces las emociones morales hoy día vemos que hay muchos casos, que lo vemos también en Chile, de gente que hace desfalco, pierde la confianza de la sociedad, políticos, abogados, etcétera. Hay casos muy polémicos en el último tiempo. ¿Qué son las emociones morales? ¿Cómo se pueden trabajar? Ahí podemos buscar algunos matices para contarnos un poquito de eso. Las emociones morales son el fundamento de los principios éticos y morales. Hoy en día se investiga la moral, la educación moral y la educación en valores en base a las emociones. Tiempo atrás, esto parecía que estaba en manos de la religión, pero hemos de tomar seria conciencia, y agradezco mucho esta pregunta, porque uno de los retos del siglo XXI va a ser pasar de una educación moral religiosa que ha ocupado el siglo XX a una educación en unos principios éticos y morales fundamentado en las emociones morales. Si no somos capaces de dar este paso, nos vamos a encontrar cada vez más con un número elevadísimo de ideación suicida, de suicidios, de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, comportamiento de riesgo, porque muchas personas en el fondo piensan que la vida es absurda. Cuando había la influencia de la religión, por el miedo a las penas del infierno y para podernos ganar la gloria eterna, la gente cumplía una serie de requisitos que hoy en día mucha gente todavía mantiene, pero en porcentaje es muy inferior a lo que podía suceder hace 50 o 60 años o 100 años. Por eso, hoy en día es importantísimo que en la educación se forme al profesorado en emociones morales para ayudar a todos los estudiantes, primero, a buscar un sentido a la vida. Segundo, a descubrir que lo que realmente nos interesa no es tanto el dinero, los placeres, la imagen, el poder, el prestigio o valores probablemente de poca entidad, perdonen que lo diga así, porque lo que en el fondo nos interesa y la mayoría de las personas buscan es la felicidad. Pero la felicidad, como ya hemos comentado, al confundirse con placeres, con dinero, con poder o con otras cosas, activa comportamientos que pueden ser diametralmente opuestos a la construcción de la felicidad. Y de hecho, hemos visto en los últimos años y décadas personas famosas, ricas, con poder, que pueden haber llegado incluso al suicidio. Y la cantidad de personas famosas,
mediáticas, con poder, con prestigio, que se han suicidado o que han malogrado su salud, que les ha conducido incluso a la muerte, y ahí es famoso el Club de los 27, que es la cantidad de cantantes que han fallecido a edades realmente muy precoces, que debería ser un motivo como mínimo de reflexión. ¿Qué es lo que realmente queremos en nuestra vida? Yo muchas veces en las clases de educación emocional hago esta pregunta. Piense usted qué prefiere, pedir un favor o hacer un favor. Cuando profundizamos en esta pregunta, resulta que la mayoría responde que prefiere hacer un favor a pedir un favor, porque sabe que hacer un favor es un comportamiento prosocial que va a proporcionar una satisfacción emocional mucho más profunda que muchos placeres, y que este comportamiento, con la satisfacción que conlleva, esto no se puede pagar con dinero. Hacer lo posible para que todo el mundo pueda descubrir esto, para que todos los estudiantes puedan descubrirlo, creo que debería ser uno de los objetivos de la educación, y lo es de la educación emocional, y es uno de los aspectos de la educación en emociones morales. Rafael, una de las cosas que hemos conversado en alguna oportunidad es cómo llevamos esto a la práctica, cómo lo hacemos finalmente tangible, como siempre hemos dicho, pasar del saber, que hay mucho PDF, hay mucha guía, hay mucha información, hay mucho material rico para la lectura, pero que lamentablemente esto siempre se queda en el saber. Y tenemos que pasar del saber al saber hacer. Es como yo también lo implemento en mí, lo trabajo, lo entreno para finalmente llegar al hacer. Y ese hacer va en una aula, va en mi familia, va en un espacio de aprendizaje permanente, como tú dices en tu definición de educación emocional, continuo y sistemático. Habíamos en un momento conversado sobre que tuvimos un pequeño debate en algún momento, no debate, sino puntos de vista, cuando yo te decía el remordimiento y el arrepentimiento. Y yo te decía que no era lo mismo, porque pensando un poco en las personas que nos escuchan, yo puedo decir, Rafael, vamos a una fiesta en mi casa, y tú te quedas leyendo en tu casa, se te pasó la hora, y yo te digo, Rafael, al otro día, no fuiste a mi fiesta, estuvo Antonio Damasio, no lo viste, estuvo Richard Davis, estuvimos haciendo hubo mucha gente importante, comimos rico, te encantan los postres. Yo dice, Arnaldo, pero ¿cómo no me llamaste y me recordaste? Y tú en ese momento, tú dices, me arrepiento de no haber puesto la alarma y haber ido. Eso no conlleva nada, simplemente el hecho de sentirte frustrado y una sensación de incomodidad de no haber participado en ese espacio de bienestar. Pero el remordimiento viene apalancado también con otra emoción que está asociada, que es la culpa. Y el remordimiento es cuando yo hago algo que puede estar impactando, dañando a un tercero y que me está removiendo. Generalmente la culpa tiene dos elementos, y ahí me gustaría la riqueza de la conversación que tú también lo aportaras. La culpa te anticipa el posible daño a un tercero, es decir, es un predictor de un eventual daño, pero también aparece cuando el daño ya está presente y te lo cruza con el remordimiento. Es decir, ya hiciste un daño, devuélvete y pide perdón, pide disculpas. Y el remordimiento es el dolor en el alma. Y eso tiene que ver con el florecimiento de una emoción moral, independiente de la situación que yo haya vivido. En esa riqueza de las palabras, tú hablas mucho de esto que yo te decía, el placer, la alegría, el remordimiento o el arrepentimiento. Y ahí quiero ir a otro elemento que tiene que ver ya con bienestar, ¿ya? Porque una de las cosas que nosotros pregonamos como gran propósito de la educación emocional es el bienestar emocional. Es el eje central por el cual nos dedicamos a esto, que las personas finalmente sean personas más plenas y felices. ¿Cómo trabajar el bienestar? Con todo lo que hoy día hay tanto de exitismo, tanto del competir, ¿cómo yo puedo trabajar desde la definición de bienestar emocional? Y ahí me gustaría que profundizara en la flor de Venecia. ¿Cómo trabajar un papá,
una mamá que está escuchando, un educador o alguien que se encontró con este espacio y quiero aprender más de cómo cultivar mi bienestar? ¿Cuál sería para ti la receta? Hay que tener presente que la palabra bienestar es una palabra polisémica. Hemos de distinguir entre el bienestar, que si no se dice nada, se entiende el bienestar material, que es el desarrollo económico y tecnológico, el confort, la comodidad, los bienes placenteros materiales que nos pueden rodear o no. Esto es importantísimo, es muy necesario, pero es insuficiente. Otro tipo de bienestar es el bienestar físico, que viene dado por la salud física, y muchas veces, ahora que vienen Navidades, brindamos por la salud, muy importante, pero hay personas que tienen bienestar material y tienen salud física, pero esto no asegura la felicidad. Otro tipo de felicidad muy importante es el bienestar social. El bienestar social es un concepto de difícil definición porque tiene definiciones distintas si hablamos en política, sociología, psicología, antropología, educación, etc. Globalmente podríamos decir, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que el bienestar social es cómo nos sentimos de bien con las personas con las cuales nos rodeamos habitualmente. Si mantenemos buena relación con la pareja, con los hijos, con los amigos, compañeros, pues es más probable que experimentemos bienestar social. En cambio, si estamos en proceso de separación, de divorcio, conflicto con hermanos, con hijos, etc., pues ahí disminuye el bienestar social. Muy importante el bienestar social, y para ello las competencias sociales pretenden ayudar a crear buenas relaciones, buenos vínculos afectivos con las personas con las cuales nos rodeamos. Otro tipo de bienestar es el bienestar profesional, porque pasamos la mayor parte de nuestra vida en el ejercicio de la profesión. Si uno siente que su profesión tiene un sentido, que uno empieza a hacer algo en el ejercicio profesional y tiene la sensación de que le han pasado 2, 3 o 4 horas volando porque ha estado fluyendo, esto es un indicador claro de bienestar profesional. Pero más allá está el bienestar emocional, que es cómo nos sentimos aquí y ahora, cómo nos sentimos en un periodo amplio de tiempo, cómo es nuestro estado de ánimo habitual en nuestra vida. Todo esto tiene que ver con el bienestar emocional, donde dentro del bienestar emocional considero oportuno señalar una gradación como si fuese un eje de abscisas, que es el eje horizontal, donde en un extremo hay placeres, alegrías, bienestar hedónico, que es proporcionado por 2 sentidos, lo que en inglés es happiness, y como la palabra happiness quedó corta a la investigación, pues los investigadores propusieron después bienestar eudemónico, que es este bienestar proporcionado por el ejercicio de la virtud, o el florecer, que introdujo Martin Seligman casi como sinónimo de felicidad, pero que va más allá del happiness, y lo que en castellano es la felicidad. Todos estos matices me parece que son lo suficientemente importantes para empezar a distinguirlos, porque la distinción establece activación del lóbulo prefrontal y en concreto de la corteza ventromedial, lo cual disminuye la activación de la amígdala y por lo tanto provoca simplemente el vocabulario y las ideas conceptuales claras. Es una predisposición a la regulación
emocional, a la prevención de comportamientos de riesgo, de violencia y de impulsividad. Todo esto son fundamentos en base a la neurociencia de la educación emocional. Te voy a poner en un escenario que está dentro del concepto de bienestar integral. Hablábamos de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar profesional, de bienestar social, de bienestar material, y hay un bienestar espiritual. Y en el bienestar espiritual entramos a una dimensión que no se aborda mucho, que es la educación espiritual. Yo creo que en alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Católica de Valparaíso y un estudiante preguntó: ¿qué hace hoy día la educación emocional para poder entrar en una dimensión donde el mundo espiritual hoy día también está puesto en juicio? Porque finalmente ese mundo estaba entregado al mundo de la religión, y que hoy día sabemos que las religiones en general, más allá de nuestra creencia, no tienen esos cimientos, y el mundo espiritual es importantísimo para el desarrollo de este equilibrio. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a la religión y la educación emocional o espiritual? ¿Y cuál es el aporte que podría hacer en una escuela trabajar, por ejemplo, en este ámbito, en la educación emocional? Hoy en día es importantísimo distinguir entre religión y espiritualidad, dos conceptos que a lo largo de la historia han ido siempre juntos y prácticamente inseparables. La religión es tradición, dogma, práctica, creencia, textos sagrados, organización social, la Iglesia, por ejemplo. Todo esto, con todos los respetos, puede desarrollar la espiritualidad o no necesariamente. Hoy en día podemos analizar personas que han sido creyentes y practicantes religiosos, pero que su vida espiritual ha quedado muy pobre. Y por otra parte, una persona puede desarrollar su vida espiritual sin necesidad de tener que canalizarla a través de alguna religión. Por eso creo que hoy en día es muy importante esta distinción. Con todos los respetos a todas las religiones, creo que hoy en día hay una evidencia de que muchas personas viven al margen de la religión, de cualquier religión. Para mí, un problema es que las personas que en un momento dado abandonan la religión, esto implique abandonar el desarrollo de su dimensión espiritual. Porque ¿qué es la dimensión espiritual? Pues es formularse preguntas sobre el sentido de nuestra vida. ¿Qué hemos venido a hacer aquí, en este planeta? Cada cual se dará sus propias respuestas. Incluso puede haber las preguntas que no tienen respuesta, como ¿qué hay en el más allá? ¿Qué será de mi vida después de mi muerte? ¿O qué es antes de mi vida? ¿O qué había antes del Big Bang? Todas son preguntas que hoy en día no tienen respuesta. Cada uno se las puede formular y cada uno quedará con sus creencias. Pero más allá de las creencias y más allá de las religiones, creo que la educación debe ocuparse de facilitar a todas las personas el desarrollo de su dimensión espiritual. Y esto significa un continuum entre emoción, emocionalidad, interioridad y espiritualidad. Porque creo que hemos de hacer posible una dimensión espiritual que la desarrollen no solamente a las personas que se declaren creyentes en alguna religión, sino a las personas que se puedan declarar agnósticas, ateas, anticlericales o de cualquier forma de pensar. Porque en el fondo de lo que estamos comentando está lo que para mí es prácticamente lo mismo, que es el bienestar emocional o el bienestar espiritual, porque el bienestar emocional es la felicidad
y solamente se puede llegar a la felicidad a través del amor, y el amor es la esencia de todas las religiones y de la dimensión espiritual. Por ahí creo que hay mucho ¿Qué se podría hacer? Mucho por investigar, y creo que uno de los retos del siglo XXI va a ser profundizar en todo esto. Y me permito modestamente señalar que la educación emocional creo que tiene mucho que aportar en el desarrollo de la dimensión espiritual por sus relaciones que tiene con el amor y con el bienestar. Rafael, el tiempo se ha pasado volando, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque una de las cosas que hace la educación emocional es un factor de resguardo y de prevención de la violencia. Y dentro de eso hay muchas estrategias que hoy día se ven, se ejercitan, hay dinámica, hay ejercicio, pero hay un concepto que tú aplicas mucho también para un papá que trabaja con su hijo, para un conflicto de pareja, para cualquier ámbito donde la discusión se genera, que es esta estrategia de Nemo. ¿Cómo les podría explicar a un educador o a alguien que está a veces en conflicto algo simple, práctico y aplicable para poder desarrollar educación emocional con conceptos que finalmente sean, que lo retengan, que finalmente este concepto que tú tienes? ¿Cómo funciona la técnica Nemo para trabajar la resolución de conflictos? La técnica Nemo, que todas las personas les sonará Nemo, porque Nemo remite al Capitán Nemo de 20.000 leguas viaje submarino, la célebre novela de Julio Verne, de donde surge la palabra Nemo, de Buscando a Nemo, que es el personaje, pescadito. exactamente, el personaje de los dibujos animados de el pececito de color rojo, ¿no? Sí. Pero aquí solamente esto es para ayudar a memorizar la palabra Nemo, porque Nemo es un acróstico de N de nombre, de E de emoción, M de motivo y O de objetivo. Una frase tipo Nemo puede ser: Arnaldo, estoy preocupado porque la última vez que hablamos no tuvimos tiempo de finalizar y quedó como si acabáramos peleados. Me gustaría que pudiéramos comentarlo para resolver malentendidos. Fijémonos que esto es una frase que la podemos decir así de corrido, pero que reúne las 4 características de una frase tipo Nemo. En primer lugar, el nombre de la persona a quien nos dirigimos. Segundo, la consciencia emocional, que es cómo me siento. Me puedo sentir preocupado, me puedo sentir molesto, me puedo sentir enojado. ¿Cómo me siento? La M de Nemo, M de motivo, significa la causa. ¿Por qué me siento así? Y es importante en educación emocional tomar conciencia de las emociones y tomar conciencia de la causa de nuestras emociones. ¿Por qué me siento así? Pues, ¿qué pasó? Y la última, la O de objetivo, es pasar de una queja o una crítica a una propuesta que sea viable para mejorar una situación. Y por lo tanto, fijémonos que para criticar y quejarse nadie necesita hacer un máster. Esto nos viene de serie. Pero para pasar de la crítica y la queja a una propuesta viable y constructiva de bienestar, esto requiere aprendizaje. Fíjense que solamente lo que vamos a decir, la técnica Nemo, bien aprendida, da mucho juego de sí, porque significa personalizar la relación, significa consciencia emocional, buscar las causas y proponer vías que mejoren la situación. Bueno, Rafael, para finalizar te quiero hacer una invitación.
Tú tienes la oportunidad de viajar por muchos países y vienes habitualmente a Chile, que es tu casa. Acá también, dentro de la ONG que dirijo, siempre te recibimos con mucho cariño. Pero quiero que te dirija a esa cámara. ¿Qué te gustaría decirle? Un mensaje que te gustaría entregarle a las personas que hoy día están escuchándote. ¿Cuál es lo que a ti más te interesa, que te remueve? ¿Y cuál es la invitación para que ellos también se hagan parte? Que te hubiera gustado dejar como legado también en este trabajo tan bello que lleva más de 40 años. Pues yo les diría de que piensen en qué es lo que usted más desea en esta vida. Es muy probable que si usted lo piensa y va al fondo de la cuestión, lo que más le interese, lo que más desee, sea su felicidad y la felicidad de las personas que le rodean y con quien convive. Y entonces podemos pensar, ¿la felicidad es una cuestión de suerte? ¿Es una cuestión de azar? ¿Es una cuestión de placeres? ¿De alegrías? ¿O es una cosa diferente que depende en gran medida de nuestras actitudes, de un trabajo interior? Yo voy a defender este punto de vista. Sé que hay muchas formas de entenderlo. En primer lugar, no confundir placeres y alegrías con felicidad. Saber que la felicidad es resultado de un trabajo interior. Saber que este trabajo interior significa profundizar en nosotros mismos y poder llegar a descubrir que la mejor forma de ser felices es contribuir a la felicidad general y no aprovecharnos a través de lo que desgraciadamente pasa y he comentado de corrupción, de lo que está pasando y que parece en la prensa. Y entonces, lo que hemos comentado también de cómo el comportamiento prosocial, hacer algo en favor de otras personas, es una forma de construir nuestro bienestar. Otra forma de decir lo mismo en pocas palabras es que la mejor forma de ser felices es a través del amor. Muchas gracias. Bueno, Rafael, te doy estrecho la mano porque sé que estás ya agotado, te vamos a liberar y darle las gracias a las personas que están aquí compartiendo este espacio, aquí en Emociones en Voz Alta, un espacio que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo también para que podamos llegar con más educación emocional a toda América Latina. Así que bueno, nos veremos en otro capítulo, en algún minuto con otro especialista en distintas temáticas. Que estén muy bien. Ahí podemos despedirnos a la cámara también. Que estén bien.